Tras casi más de 2 meses de ausencia, aquí volviendo para el último video del año, punto de ser una locura. A puertas de finalizar este año 2023, voy a hacer todo un resumen completo de lo que sucedió esta temporada en el último año en el fútbol peruano. Absolutamente todo. Clubes, selección, administración, Liga Femenina, Copa Perú, selección peruana, jugadores, todo. El más completo y rápido, al menos lo mejor que pueda. Así que acompáñenme en este viaje, en el tiempo de todo lo que pasó este último año. Vamos a arrancar hablando de la previa de lo que fue el arranque de la Liga 1 2023, torneo que se jugó con 19 equipos. Demasiado si me lo preguntan para el nivel de la Liga peruana. Encima cantidad impar, pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, brevemente vamos a dar un salto en el tiempo al 2022, donde el torneo se jugaría con 18 equipos, pero que aumentó a 19. Esto porque Cienciano reclamó al TAS los puntos que había perdido el mes ante Cusco Fútbol Club en uno de los partidos del año 2021. Hubo todo un embrollo para resolver esto, pero en resumen, Alianza Universidad y la San Martín descendieron directamente, así como Binacional sufrió el mismo destino por la revalidación. Pero tras el reclamo de Cienciano que mandaba a Cusco a segunda, a Binacional lo salvaba de todo y a la San Martín la mandaba a revalidación. Pero como Carlos Stein consiguió su ascenso en cancha venciendo a Binacional en esta misma revalidación por la permanencia, ya no se podía hacer nada. Por lo que finalmente, salvo Alianza Universidad de Huánuco, todos los involucrados permanecieron en primera. Así se jugó el 2022, hubo 3 descensos, igual 3 ascensos, y para esta campaña 2024 volverán finalmente los 18 equipos. Esto porque se quitó el ascenso directo para el campeón de la Copa Perú. Ahora sí, volviendo a lo que nos compete, la Liga 1 2023 se jugó con 19 equipos, y previo a esto todos los clubes hicieron su respectiva pretemporada. Incluso ante la incertidumbre de lo que estaría por pasar con la televisión, la Federación Peruana de Fútbol se apropió de la organización del torneo haciendo firmar a todos los equipos de primera división un contrato con la empresa 1190 Sports y con el nuevo canal Liga 1 Max para la televisión de sus partidos. Plan de Agustín Lozano para borrar a Paco Casal y al consorcio de Gol TV del país. En pantalla se puede ver quiénes firmaron, quiénes se rebelaron y a cuáles no les afectaba en absoluto por tener aún contrato vigente con Gol Perú, por lo que la Federación no podía hacer nada ante eso. Así que por ese momento estaban salvados. En el bando de Gol Perú estaban equipos como Universitario de Deportes, Carlos Manucci, Trujillo, el Sport Boys y el Deportivo Municipal, por como les dije tener un contrato vigente. Y los que estaban en contra son equipos como Melgar, Alianza Lima, Cienciano, Binacional y Cusco Fútbol Club. Y el bando de la Federación se puede ver todos los que se observan ahí en la imagen, siendo el más importante Sporting Cristal. Así se armó en los escritorios y cada bando que terminó peleando más por sus intereses que verdaderamente el desarrollo del fútbol peruano empezó a lanzar amenazas al otro por no cumplir con lo que consideraban justo, aparentemente. Entre algunas de las consecuencias de este conflicto fue la no transmisión de varios partidos amistosos de presentación de planteles, la postergación del inicio del campeonato, donde también influyeron las protestas que se dieron esos meses, pero sobre todo provocó una buena cantidad de walkovers en el inicio del campeonato. Y seguir con este acto de rebeldía generaría una sanción económica y el descenso automático a segunda división sin la posibilidad de volver entre esa. Así de a pocos el peso pesado de Lozano y su junta se fue imponiendo y paulatinamente los clubes rebeldes fueron cambiando de postura. Pero dejando ya esta guerra, pasemos a lo deportivo. Las competencias internacionales iniciaban y en los primeros meses de este último año se llevaron a cabo el Sudamericano Sub-20 en Colombia, para luchar por los 4 cupos al Mundial Sub-20 que se iba a realizar en Indonesia. Que al final se jugó en Argentina porque Indonesia no quería que Israel participe en sus tierras y todos los problemas políticos que generó eso, así que se cambió de sede. Pero volviendo al tema del torneo, la bicolor, estrenando nueva camiseta, conformó el grupo A con Brasil, el anfitrión Colombia, Paraguay y Argentina. Así, Jaime Serna, quien asumió el mando más por obligación, pareció ser, y siendo el cuñado de Reynoso, hizo la preparación respectiva con lo mejor de talento que teníamos. Jugadores como Kenji Cabrera, Sebastián Piñao, Matías Lazo, Aaron Sánchez, Anderson Villacorta, Clover Aguilar o Sebastián Amasifuen integraron este plantel, el cual le fue pésimo en este torneo de menores, cuando últimos del grupo y con varias polémicas en el medio, sobre todo que giraban en torno a Jaime Serna y las declaraciones que dio, particularmente la derrota por la tercera fecha contra Paraguay.
diciendo básicamente que a Perú no lo arrollaron, sino que por detalles habíamos perdido, además de justificar los constantes calambres que sufrieron varios de los futbolistas en los partidos, mencionando que usaron la metodología de preparación física que vino trabajando en Cruz Azul con Juan Reynoso, pero que los jugadores peruanos no estaban acostumbrados a este nivel de intensidad, por eso no había resultados. A simple vista, todo lo que le pasó a Perú en este sudamericano fue malo, salvo por algunos rayos de luz, como los descubrimientos de los argentinos con sangre peruana, Gonzalo Aguirre, que jugaba en Nueva Chicago, hoy ya jugador de Sporting Cristal, pero sobre todo el del volante Catril Cabellos, que fue lo menos malo de ese equipo peruano y que en ese momento se encontraba jugando en la reserva de Racing de Avellaneda, debutando a mitad de este año, jugando 7 partidos, dando una asistencia, pero que al final fue regresado a la reserva, fichando hace unas semanas finalmente por Alianza Lima en forma de préstamo por un año. Pero no solo destacaron ellos, pues también este torneo hizo que 2 futbolistas de esta selección fuesen fichados por un equipo del extranjero. Primero el central diestro Anderson Villacorta, que hace unas semanas se incorporó al Mineros de Zacatecas de la Liga Expansión MX, la segunda división de México. No lo hizo a inicios de este año porque aún no era mayor de edad, pero el que sí dio el salto al instante luego de ese sudamericano fue su compañero Dieter Vázquez, extremo por derecha, que curiosamente fue el autor del único gol peruano en este sudamericano, justamente frente a Colombia, el anfitrión. Estuvo jugando un año ahí donde ha tenido bastante continuidad. Ahora daremos el salto a la otra competencia de menores que se dio en marzo esta vez, en Ecuador, el sudamericano sub-17, que como no daba sus 4 cupos al mundial de la categoría. Aquí Perú conformó el grupo E con Argentina, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Perú teniendo entre los convocados a jugadores como Vasco Sawyer y Víctor Guzmán de Alianza Lima. Este último se rumorea que estaría en conversaciones para irse al Flamengo de Brasil. Luego también destacó Felipe Chávez de las inferiores del Bayern Múnich y Valentino Delgado de la Academia Cantolao, quien fue considerado por el medio inglés The Guardian en su lista de top 60 futbolistas sub-17 de mayor proyección en el mundo. Así, el equipo dirigido por Pablo Segarra se alistó para afrontar este torneo de menores, el cual fuimos junto a Colombia los peores del torneo. Así perdimos la posibilidad de ir al Mundial Sub-17 y de por lo menos repetir esa buena actuación del 2019 en el Sudamericano Sub-17 realizado en nuestro país. Pero supuestamente este torneo no íbamos con la consigna de clasificar, sino más bien para tener el roce internacional necesario para dar la talla en el Mundial ya Sub-17 justamente, del cual éramos anfitriones. Todo iba encaminado, pero por problemas en el atraso de remodelación de estadios y el ciclón Yaku que azotó nuestro país, terminaron por hacer que el dinero que se iba a usar para la remodelación de los estadios fuese usado de emergencia para tratar la devastación que había dejado el desastre natural, dejándonos así sin la posibilidad de ser anfitriones de este Mundial de menores otra vez, y también otra desastrosa campaña en torneos de menores de Conmebol. Pero yendo ya a los clubes, las competencias Conmebol iniciaban en el medio, y Sport Huancayo enfrentó en la primera fase de la Copa Libertadores a Nacional de Paraguay. Así, un Perú y una ciudad como Huancayo en medio de las manifestaciones albergaba el primer partido de competencias internacionales en Perú, que vería la victoria 2-1 del Rojo Matador. Sin embargo, en Asunción, el golazo de Donald Millán no encaminó la clasificación a la siguiente ronda y Huancayo se fue remontado y a casa rápidamente. El siguiente equipo en debutar fue Sporting Cristal, que a la mano de Thiago Núñez se preparaba para hacer una buena campaña internacional. Justamente arrancarían de la fase 2 enfrentando al verdugo Sport Huancayo Nacional de Asunción. La ida fue derrota 2-0, pero la vuelta en un copado Estadio Nacional sería testigo de uno de los partidos más memorables para un equipo peruano a nivel Conmebol. 5-1 bien clavado, con doblete del quinto goleador histórico de Cristal, Irben Ávila, gol de Ignacio da Silva, que con el tiempo se consolidaría de lejos como el mejor fichaje extranjero del fútbol peruano en 2023, un gol de Washington Corozo y uno de los golazos de esta Copa Libertadores que lo anotaría Gilmar Lora en los minutos finales. En la fase 3, el conjunto celeste enfrentaría a Huracán de la Argentina, que venía arrastrando un invicto de un tiempo considerable. La ida bastante olvidable 0-0 y el Lima en un partido muy disputado, una jugada que empezaba a tener a Joe Grimaldo como protagonista en el club, haría que en el final Alejandro Hover marcase el 1-0 y el gol clasificatorio a la fase de grupos de la Gloria Eterna. Nos daremos un respiro ahora para ir a la fase nacional de la Copa Sudamericana, que tenía como protagonistas a Universitario de Deportes, que recibió a Cienciano el Cusco en el Monumental, y la Universidad César Vallejo de Trujillo, que enfrentó a Binacional en el Estadio Nacional Lima. El duelo entre cremas e imperiales tuvo un solo dominador, la U,
que sin muchas dificultades vencería por 2-0 con goles de Piero Quispe, quien empezaba a destacar de la mano de Jorge Fossati, y un tanto de Manuel Herrera. La misma fórmula se repetiría en el Estadio Nacional. El equipo poeta, de la mano de ese entonces técnico Sebastián Abreu, recibía a Deportivo Binacional en Lima. Esto por no contar con la posibilidad de jugar en el Mansiche por las eliminarias. Este equipo de Vallejo venía muy bien, tanto que en ese momento era considerado como uno de los mejores equipos de fútbol peruano en ese momento, líder de la Liga 1 y habiendo hecho una buena pretemporada con una gira uruguaya. Vallejo aplastaría 3-1. Pero pese a todas las flores que le estemos tirando al equipo trujillano ahora, podemos mencionar otro suceso relevante. El gol del atacante Brandon Palacios, el hijo de Chorri, convertiría el gol más rápido en la historia de la Copa Sudamericana a los 11 segundos y que adelantó momentáneamente al equipo de la Tola Juliaqueña. Con esto teníamos a los 5 clubes peruanos que nos iban a representar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Por la Libertadores estaban Melgar, Alianza Lima y Sporting Cristal, y por la Sudamericana Universitario y la Universidad de César Vallejo de Trujillo. Empezaba a haber ya una preocupación en torno al juego de la bicolor, pero es momento de enfocarse nuevamente en los clubes. Empezando con el torneo de apertura, que tuvo a los 3 grandes de Lima peleando a la par por el torneo corto, equipo revelación como el Cusco Fútbol Club, que acaba de retornar a Primera División y se hizo con un merecido 4º lugar en la tabla, así como Deportivo Garcilaso, también de Cusco, que debutaba en la máxima categoría del fútbol peruano como flamante campeón de la Copa Perú, estando en los primeros lugares del campeonato en las primeras fechas y habiendo acabado en el 8º lugar en zona de copas internacionales. También resaltar algunas de las excepciones de este torneo o que no tuvieron una destacada participación en equipos como ADT, Cienciano, Binacional o Deportivo Municipal. Pero si tuviésemos que mencionar un equipo que sí la pasó mal, al menos en el inicio del torneo de apertura, pero en serio fue Melgar. El equipo que llegó a ser considerado un modelo en el fútbol peruano, que venía de un 2022 que fue histórico para el club y la ciudad de Arequipa, en uno de los mejores años que ha vivido la institución en su historia. Semifinal de Sudamericana y subcampeón del fútbol peruano, en donde no se les dio el título por mínimos detalles. Estar en lo más alto a rozar el descenso en las primeras 7 fechas del torneo peruano. Lavallén fue despedido y así llegó un conocido del fútbol nacional como Mariano Soso, campeón con Cristal en 2016 para este resto ya de la temporada 2023. Mismo caso ocurrió con Universitario. Con Panucci era despedido en el inicio por malos resultados, dando paso a la llegada del charrúa Jorge Fossati, de quien no teníamos mucho conocimiento antes de su llegada, pero que sin duda haría historia con el equipo crema y en el fútbol peruano en general con el paso del tiempo. Es así como este torneo de apertura tuvo como amplio ganador a Alianza Lima, que había hecho la inversión más cara de su historia en cuanto a fichajes, rompiendo el mercado peruano trayendo jugadores como Carlos Zambrano, Gabriel Costa y Brian Rein, el jugador revelación en la selección peruana 2022 con Reynoso, así como extranjeros de la talla de Pablo Sabaj y Andrés Andrade. Pero si tuviésemos que hablar del fichaje más caro y que más expectativas generó por su nombre y lo hecho con Perú, es Cristian Cueva, el aladino muy ansioso de regresar e iniciar su segunda etapa con el cuadro Azul, y el capricho de que mencionan de Diego González Posada, presidente anterior del Fondo Blanquiazul. Se esperaba mucho del líder de la selección, pese a que todos conocíamos cómo era él, que le gustaba la diversión y pasarla bien, pero al final no se dio como se esperaba. Pero ya yendo a las participaciones internacionales, otra vez hicimos una mala campaña en muchos aspectos, pero se pueden rescatar varios momentos inolvidables, mínimo así para los hinchas de estos equipos, comenzando con Universitario de Deportes, que volvió a ganar en Argentina luego de 56 años tras vencer a Gimnasia, repitiendo más buenas actuaciones de local donde no cayó en fase de grupos, victorias ante Santa Fe y el mismo Gimnasia, así como el único empate ante Goiás. Esto le bastaría para acceder como segundo lugar del grupo a los playoffs de la Copa, donde enfrentarían a Corinthians de Brasil. Ahí se les acabaría la ilusión pese a la pelea que dieron en la llave. Momentos así no vivió Vallejo, que caería en un grupo con gigantes del continente como Botafogo, que fue el líder del Brasileiro durante casi todo el año, y el LDU de Quito, uno de los grandes de Ecuador y del cual no seríamos conscientes de la influencia que tendría este club para todos los peruanos en la segunda mitad de la temporada. Pero volviendo a los poetas, la campaña no fue de las mejores. Pero sí se pueden rescatar partidos como la victoria ante Magallanes en Trujillo y el haber estado a nada de sacarle un empate a Botafogo en el Mansiche con una ventaja de 3-0. Finalmente se quedó en un gol de hacerlo porque acabó 3-2. Y yendo a la Libertadores, empezamos con Alianza Lima,
El equipo que venía como bicampeón del fútbol peruano y con la plantilla más cara de su historia tenía la responsabilidad de hacer una buena campaña en la Copa, mínimo para ir a la Sudamericana. Pero el grupo, complicadísimo con Libertad de Paraguay, Paranaense y Atlético Mineiro de Brasil, complicaron mucho las cosas, donde lo único positivo para los hinchas blanquiazules en esta campaña fue la victoria 2-1 contra Libertad en el Defensores del Chaco para romper una sequía de 11 años sin victorias en la Libertadores, así como un insípido empate ante Paranaense en Lima, donde todo lo demás fueron derrotas sin aprovechar la condición de local. Todo esto hizo que el equipo blanquiazul acabe último en su grupo, que por momentos estuvo muy peleado. Pero no solo Alianza acabó en un papelón, Melgar le seguiría los pasos, en un grupo compartido con Olimpia, Atlético Nacional y Patronato, equipo de la segunda división de Argentina. Mariano Soso venía dirigiendo sus primeros partidos con el equipo mistiano y al igual que Alianza, Melgar no supo aprovechar su condición de local, al menos no como hubiese querido, porque en Arequipa rescataron un empate a 1 contra Olimpia en la primera fecha, en un duelo que bien podrían haber ganado en sus buenos momentos, una derrota al último minuto y con un número de más ante Atlético Nacional, pero sí, al menos se dieron el lujo de golear 5-0 a Patronato Argentina, con un Bernardo Cuesta de modelador y un Yamir Darrigo que empezaba a hacer figura. Pero ya en condición de visita todos fueron derrotas, acabando así el dominó en el último lugar de su grupo y perdiendo de forma insólita en la fecha final el pase a la Copa Sudamericana. Y aquí ya pasamos a hablar del equipo que de lejos nos dio más alegrías en este año, Sporting Cristal, que se clasificó a los grupos viniendo de la fase 2. Logró algo que no ocurría en Perú desde el 2019, cuando Melgar pudo acceder tras deshacerse de la Universidad de Chile y Caracas de Venezuela. Así el equipo celeste compartió el grupo D con dos monstruos como River Plate y Fluminense, así como el siempre complicado The Strongest por la altura, y en el caso de Sporting Cristal aquí podemos rescatar varios momentos inolvidables, como el triunfo ante The Strongest en Lima y el de más relevancia en la victoria en La Paz, donde ni River ni Fluminense pudieron siquiera sacar un empate. También resaltar la igualdad ante River Plate en Lima, donde más bien estaríamos hablando de una victoria histórica si es que ese disparo de Grimaldo en los descuentos que dio en el palo logró entrar. Además del empate 1-1 ante Fluminense en el Maracaná contra quien sería el campeón del torneo. Así los celestes literalmente se quedaron a nada de acceder a los octavos de final. Si tan solo Cristal le ganaba a River en Lima, muy probablemente los celestes habrían accedido a los octavos. Pero de esa bría no pasó. Es así como en los playoffs de la Copa Sudamericana, Sporting Cristal enfrentaría al Emelec de Ecuador, que acabaría con la eliminación de los bajopuntinos y la impotencia de Joe Grimaldo en el George Campbell. Acababa la euforia internacional con los clubes y tocaba volver a ver a la selección. El equipo de todos volvería a la fecha FIFA de junio para enfrentar a Corea del Sur y Japón, dos de las más importantes potencias asiáticas en cuanto a fútbol. El partido contra Corea lo ganaríamos 1-0. Así es, le ganamos a un rival de jerarquía, o mundialista por lo menos, con tanto Brian Reina, pero todo se derrumbó como castigo de cartas en el duelo contra Japón, pues la bicolor quería goleada 4-1. Muchos de los que madrugamos ese día fuimos testigos de una paliza que golpearía fuerte. En cuanto a los jugadores peruanos que juegan en ligas de otros países, hubo movimientos importantes. Quizá el más recordado, el paso de Pablo Guerrero a LDU de Quito tras un paso de 6 meses en el Racing de Argentina, donde disputó la Copa Libertadores. Así como el préstamo de Alexander Callens a la AEK Atenas de Grecia, proveniente del sorprendente Girona que es líder en la Liga Española hoy en día. O la transferencia de Jesús Castillo al Gil Vicente de Portugal, el salto de Luis Iberico de Melgar al Riga Fútbol Club de Letonia. Pero así como estos fichajes nos dieron alegrías, hubieron otros que generaron más críticas que elogios. Como recordó paso de André Carrillo, ganó de varios títulos con uno de los cuadros más grandes de Arabia Saudita y Asia, el Al Hilal, y de ser el jugador extranjero con más partidos jugados en la historia del club, que venía a enfrentar a Real Madrid en la final del Mundial de Clubes y de verse las caras con Cristiano Ronaldo en la Copa de Campeones. Así pasaba a formar parte de las filas del Al Qadisiyah de la segunda división de Arabia, decisión que terminaría de condenarlo, al menos por ahora, a uno de los mejores jugadores peruanos de los últimos años. O retornos a la Liga 1 como el de Edison Flores Universitario de Deportes, que a diferencia de Carrillo, cambiar de aires sí que le benefició bastante, así como unos traspasos fallidos como el de Brian Reina al Grêmio de Brasil, y también del que quizás esperó más en general este año por mitad de unos equipos más grandes de Países Bajos, como es el Feyenoord, dando Marcos López, que tuvo destacadas actuaciones la primera temporada que llegó al club, pero que hasta ahora en la campaña 23-24 es suplente total. Las pocas veces que ha entrado ha cometido errores garrafales, problemas que fueron trasladados a su desempeño con la selección peruana. Pero ya yendo con la liga local, arrancaba el torneo clausura, punto en donde ya no solo se empezaba a mirar la tabla de ese torneo corto, sino también la tan conocida tabla acumulada que define los otros posibles clasificados a los playoffs de la Liga 1
los clasificados a copas internacionales como Libertadores Sudamericana y los descensos a la Liga 2. Para resumir brevemente este torneo, podemos decir que tal y como pasó en la apertura, Alianza Lima, Cristal y la U pelearon el torneo a la par. Pero se le sumó también Melgar, que había hecho borrón y cuenta nueva de la primera parte del año y venía con todo para reivindicarse. También ahí estuvo cerca el AET de Tarma, que contó con posibilidades hasta la última fecha. En el papel parecía que Cristal se llevaría de clausura por haber conservado una ventaja de líder con una diferencia importante por encima de los demás, pero todo se les complicó en la recta final al perder puntos importantes. La particularidad de este campeonato es que todos los 5 equipos que pelearon el título perdieron muchos puntos importantes, así que se puede decir que este torneo se lo llevó el que menos errores cometió, y tras una infartante fecha final, Universitario de Deportes lograba coronarse ganador del torneo clausura al vencer 2-0 a Sport Huancayo en el Monumental. Y tras haber terminado con Alianza Lima en los 2 primeros lugares de la tabla acumulada, serían estos dos los que darían vida a otro superclásico del fútbol peruano en unas infartantes finales en búsqueda de un título más. Se entiende que los compadres se metieron a la fase de grupos de Libertadores, pero al ver la tabla acumulada pudimos ver quiénes más se clasificaron a copas internacionales y quiénes hicieron maletas a la Liga 2. Sporting Cristal, al igual que el 2022, acabó en el tercer puesto y jugará la segunda fase de la Liga Eterna, mientras que Melgar, como Perú 4, jugará la primera ronda. En Sudamericana fueron Sport Huancayo, la Universidad César Vallejo, AET de Tarma y Deportivo Garcilaso, estos últimos que jugarán por primera vez un torneo como en su historia. Y haciendo una breve actualización, hace unos días, este mes de diciembre, se hicieron los sorteos de las rondas previas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana y salió que Melgar enfrentará en la fase 1 a Aurora de Bolivia y Sporting Cristal en la fase 2 enfrentará a Always Ready de Bolivia. Mientras tanto que en la Copa Sudamericana la Universidad de César Vallejo recibirá a Sport Huancayo en el Mansiche y Deportivo Garcilaso recibirá a AET de Tarma en el Inca García Saravega en Cusco. Y los descendidos fueron la Academia Cantolao, que casi toda la temporada estuvo en el último del campeonato. También sumaron, pero dando algo más de pelea, Binacional, que tuvo un año muy irregular, perdiendo mucho su poderío en local, y el Deportivo Municipal, que este es un caso especial porque en todo el torneo clausura la federación estuvo jugando con ellos, quitándole la licencia para participar en la Liga 1, luego devolviéndosela de nuevo, otra vez suspenderla, y sumándose los problemas económicos y el resto de puntos, generó que uno de los clubes más tradicionales del país terminase consumando su descenso. Salió que esta jugada de la federación fue por querer extorsionar a los ediles para dejar Gol Perú y sumarse a los 90, pero no pasó de eso. Y a la fecha sigue resolviendo ese tema del descenso de Muni por ciertas irregularidades de pagos que involucran a otros equipos que también lucharon por la baja como Binacional o Unión Comercio. Pero no quiero profundizar tanto en esto. Pero el que sí luchó hasta el último momento, moviendo cielo, mar y tierra para salvar la baja, e incluso se hizo bastante evidente en ese momento las intenciones, la Federación Peruana de Fútbol por perjudicar a este club, y habiéndolo afirmado reconocidos periodistas como Gustavo Peralta o Alberto Bengolea, es el Sport Boys del Callao, que entre falta de pagos y otras cosas le restaron puntos en la tabla acumulada de este año, y aunque pueda sonar increíble, también la de 2022. Así siguieron con todo en este ataque al equipo rosado hasta la última fecha. Pero una vez más en cancha, como decían algunos jugadores, el Boys lograría quedarse en primera división tras vencer a Cienciano en el Miguel Grau del Callao. Y ya nada más podía ser la federación para amenazar al club con mandarlos a la Liga 2. Así que al igual que el caso de Muni, se habló que este ataque tuvo otra intención, la de hacer que el Boys abandone a Gol Perú para unirse a 1190, agarrándose de los más débiles cuando no el Team Lozano. Y ya que estamos hablando de la televisión, los demás clubes que estuvieron en contra de la Federación y 1190 Sports, como Cienciano, Binacional y Cusco, con el paso del tiempo, fueron dando el sí a Lozano para irse con el modelo de la Federación. Pero el equipo cuyo cambio de postura causó más revuelo fue el de Alianza Lima, con la nueva administración liderada por José Sabogal, que terminó aceptando la propuesta económica de la Federación. Todos estos se fueron y dejaron a Melgar como el único equipo rebelde en contra de la Federación Peruana. El equipo rojinegro, que hasta ahora no ha recibido ni un sol por ingresos televisivos, y también estaría iniciando un proceso legal en contra de la Federación por dinero de otros medios que el club rojinegro tiene derecho a cobrar, como el uso de la infraestructura del Estadio Lagunza para la transmisión de partidos. Y al haber cedido prácticamente todos los equipos a la Liga 1 con 1190, dejando a Gol Perú con menos partidos que transmitir, se estuvo rumoreando que el canal podría ya desaparecer esta vez. No sin antes que Paco Casal, dueño del canal Gol TV, ordenase una demanda millonaria a todos aquellos equipos que se fueron con la Federación y no respetaron la tan conocida cláusula de preferencia, incluidos Alianza Lima y Sporting Cristal, con cifras tan grandes que podrían provocar la desaparición para aquellos equipos que no tienen la solvencia como para afrontar este problema, como los Grandes de Lima.
Ese proceso se llevará de a pocos con el paso del tiempo y nada, veremos qué sucede con esto. Pero ya pasando a la división del campeonato, para terminar con este tema de la Liga 1, Alianza Lima y Universitario se volvían a ver las caras en una final de fútbol peruano tras 14 años de espera. El duelo de ida en el Monumental, un maratón donde los Jorge Fossati dieron cátedra al equipo de Mauricio Larriera y todo parecía que el gol de Alex Valera haría partir con ventaja a los cremas para el duelo de vuelta en Matute. Sin embargo, en una jugada totalmente aislada por cómo se vio el partido, Gabriel Costa lograba empatar el juego a último minuto. Por de ahí, todo parecía inclinarse a favor de Alianza Lima para salir tricampeones en su casa el Alejandro Villanueva. Se podía entender que Alianza Lima se vio sometido porque estaban jugando de visitante. Ya en Matute tendría que ser otra cosa, supuestamente. Pero la presión de la gente local que tanto le dejó en contra del equipo a lo largo del año y sumado al pésimo planteamiento de la Riera, harían que los blanquiazules también se viesen sometidos en su casa, y Universitario con gol de Edison Flores y una obra de arte de Horacio Calcaterra le darían la tan ansiada estrella 27 al equipo merengue. Campeonato y definición que quedará marcada para la posteridad no solo por el título de la U, sino también por el tan conocido apagón que hubo ni bien terminó la final de vuelta en Matute, volviéndose tendencia mundial y generando una sanción de 7 meses sin que Alianza Lima pueda usar el Alejandro Villanueva. Esta sanción solo abarcaría para la Liga 1 y para otros torneos organizados por la Federación, pero no habría problema para los partidos internacionales como la Copa Libertadores o partidos amistosos. Pero ni la oscuridad le quitaba la alegría a los jugadores y comando técnico presentes esa noche, pues a los pocos días pudieron levantar el trofeo de campeón a Estadio Monumental lleno. Así Jorge Fossati logró lo que parecía imposible a principios de temporada, con un plantel que no había armado él y que supo adaptarlo a su esquema y idea de juego para hacer a Universitario de Deportes un equipo sólido en todas las líneas. Pero ya dando otro salto, y perdón por estar cambiando de tema cada rato, volví a la selección peruana, pero esta vez ya para el arranque de las eliminatorias del Mundial 2026, de la mano de Juan Máximo Reynoso. Enfrentaríamos en la primera fecha a Paraguay en Ciudad del Este, donde Galesen nos hizo sacar un milagroso empate. Luego en la fecha 2 contra Brasil en Lima, donde hicimos un partidazo en defensa, pero Marquinhos le da la victoria sobre el final a la verde amarela. Derrota 2-0 contra Chile, baile de la escaloneta 2-0 en Lima, derrota en la quinta fecha contra Bolivia en La Paz por otro 2-0, y la última vida de Reynoso la perdería en el duelo contra Venezuela, que acabó empate a 1. Yoshimaru Tun anotaría el único gol peruano en este proceso clasificatorio hasta el momento. Esta serie de malos resultados concretarían el peor arranque de eliminatorias para la selección peruana con el formato actual, y conllevaría también a la salida de Juan Máximo Reynoso, que tardó más de lo debido, tras semanas de negociaciones para la desvinculación con la federación. De lo poco positivo que podemos rescatar este año con la selección peruana es el debut de nuevos jugadores como Joe Grimaldo de Sporting Cristal, Franco Senato de Alianza Lima, pero sobre todo el de Piero Quispe Universitario. Y otro que no logró debutar oficialmente con Perú, pero que sí es bastante querido por la hinchada, es Oliver Son, el lateral danés peruano que logró tramitar en tiempo récord sus papeles peruanos y DNI con la del gobierno peruano para poder ser ya elegido por Juan Reynoso, llegando con todos los reflectores, elegido en el 11 de mes de la Liga Danesa en octubre, conservando ese puesto también y jugando todos los partidos de la temporada al momento con el Silkeborg, peleando en su momento mano a mano el primer lugar de la Liga Danesa con el Copenhague y con la posibilidad de ganar su primer título en su carrera en la Copa Dinamarca, estando en semifinales y viendo de eliminar justamente al Copenhague en cuarto de final. Pero pese a todo esto, lo que hizo Son para poder ser considerado jugar por nuestro país, Reynoso no lo hizo ingresar en ninguno de los 4 partidos en los que estuvo presente el jugador de 23 años. Esperemos que Jorge Fossati lo tenga en consideración y sepa usarlo bien en el campo de juego, porque como sabemos, hace unos días el entrenador campeón con Universitario fue oficializado como un nuevo seleccionador de Perú, quien tendrá el duro pero lindo desafío de revertir el mal momento de la selección para clasificar por lo menos al repechaje del Mundial 2026 en las eliminatorias, y hacer también una buena campaña en la Copa América 2024, cuyo sorteo se hizo en Miami hace unas semanas atrás. Se ubicó a la bicolor en el grupo A con Argentina, campeón del mundo, Chile, que estaría a nada de dirigir Ricardo Gareca, y el ganador del duelo entre Canadá y Trinidad y Tobago, que todavía se va a definir en marzo del próximo año. Y ya como algunos extras para no alargar tanto el video, puedo mencionar el retorno del máximo goleador histórico de la selección peruana, José Paolo Guerrero González, quien tras su discreto paso por Bahía y la criticada etapa en Racing llegó a mitad de año a LDU de Quito, uno de los equipos más grandes de Ecuador. Ahí el depredador salía con un nombre, anotando 3 goles por Copa Sudamericana, 2 de ellos ante Defensa y Justicia en semifinales, siendo bastante importante para el pase a la final del equipo de Quito,
misma que la ganaría derrotando en penales a Fortaleza de Brasil, ahí sumando ya un título. Además, los 5 goles que marcó en la segunda etapa del torneo ecuatoriano, fundamental para quedarse con el torneo corto y enfrentar a Independiente del Valle en las finales, coronándose campeón nacional tras derrotar en penales al equipo revelación del continente. Hizo historia con el club, ganando 2 títulos y marcando una cantidad de goles importantes y sobre todo fundamentales, pero que es muy probable que no renueve el contrato por problemas con la directiva del club. Pero el que se agarró su prime en todo 2023 con su club es Luis Advíncula, que en toda la Copa Libertadores que jugó con Boca Juniors, el Rayo fue importantísimo para avanzar a la fase de grupos y rondas eliminatorias hasta Río de Janeiro en la final, siendo sus víctimas el Deportivo Pereira y Colo-Colo en fase de grupos, Nacional de Montevideo en octavos de final, el recordado gol de empate de zurda en la final de Río contra Fluminense. Quizá no pudo ganar títulos con el club este año, pero su campaña a nivel individual sí que fue muy buena. También tenemos que hablar de fichajes de jugadores jóvenes peruanos, además del Jesús Castillo y el Vicente, está el de Piero Quispe, que tras ser elegido el mejor jugador de la Liga 1 2023, viajó a Ciudad de México para incorporarse a la pretemporada de Pumas Lunam, equipo que hizo oficial su transferencia hace unos días. Y también se espera que la otra revelación, João Grimaldo, fiche por algún equipo del exterior, pensando muchos que aún lo de Portugal sería posible. También hablando del caso de Jirel Celi, que recordemos que Universitario como futbolista ha sido del Hull City de la Championship de Inglaterra. Y según este portal, ya por estos días el volante peruano de 21 años debería estar volviendo a Inglaterra para incorporarse al club tras el término del préstamo. Y yendo ya a fichajes de jugadores más experimentados, resaltar la llegada del atacante nacional de 26 años Kevin Quevedo a la Universidad Católica de Ecuador, proveniente del Deportivo Garcilaso. El préstamo de que seguro muchos hinchas de la U recordarán, Rodrigo Vilca al Bosdovac de la primera edición de Serbia, proveniente del Newcastle United de Inglaterra, además de algunos traspasos random que mencionaremos rápidamente, como los de la legión de jugadores peruanos a Albania, Liga Exótica Europa. Específicamente fueron 6. El más conocido, Sebastián Latorre, delantero de 24 años que tenía poca continuidad en el Santos Fútbol Club de Nazca y que fichó por el FK Kukesi de la primera edición de Albania, donde ya anotó un par de goles. Lo siguió así Carlos Rivas también del Star Ancash de Huaraz de la Copa Perú, que firmó por el mismo FK Kukesi. Y los 4 restantes, João Neira, que partió al KF de Vina, Joseph Farfán y Junior Castrillón al KF Sopoti y Enrique Raes al KF Gramsci, los 4 provenientes de la Copa Perú, firmando por equipos de la tercera división del país europeo. Tampoco podemos dejar de mencionar a quien fue catalogado como el paquete del fútbol peruano en este 2023, Cristian Cueva, que ya todos saben su historia. De inicio de este año de Alianza Lima, nunca rindió lo que se esperaba, sin siquiera poder correr, cobrando un sueldo muy alto, filtrándose que toda la temporada jugó lesionado de la rodilla por no querer operarse, y ahora con un buen tiempo de baja de recuperación de esta lesión hasta junio del próximo año, así como todas las escapadas que tuvo de fiestas. Triste final para uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de la selección peruana. Y yendo ya a las alegrías, así como mencioné que Quispe fue elegido mejor jugador, también fueron premiados también otras figuras del campeonato en la gala de premiación del torneo peruano, como los casos de Jorge Fossati, nombrado mejor entrenador de la Liga 1, João Grimaldo, el mejor jugador joven, José Carvalho, ex jugador universitario, Ollin Vallejo, el mejor arquero, Santiago Jordán al Deportivo Garcilaso como el máximo goleador del torneo con 22 goles, a punto de emigrar al fútbol colombiano, Kevin Serna como el autor del mejor gol de la temporada y como Yapa, premio universitario como la mejor hinchada. En imagen se puede mirar también el 11 ideal que se escogieron del año 2023. Eso les dejo también en pantalla los reconocimientos de las otras categorías del fútbol peruano. Esto justamente hace que no pueda dejar de mencionar lo que pasó en estos campeonatos. Pues en la Liga 2 de este año, el Comerciantes Unidos de Cutervo se coronó como campeón de la segunda división para ser el primer ascendido a la Liga 1 de 2024. Justamente el club volverá a jugar la máxima categoría del fútbol peruano tras 5 años de ausencia, cuando descendieron en el descentralizado del 2018. Con los objetivos de buscar mantener la categoría y si se puede clasificar y jugar un torneo internacional como lo hicieron por primera y única vez en 2017 por la Copa Sudamericana. Y el otro que ascendió pero ya por playoffs son los Chancas Andahuaylas, tras vencer a la Alianza Universidad de Huánuco en la última serie para acceder a la Liga 1 2024. Cabe resaltar que esta será la primera vez que este equipo jugará la primera división. También es el primer equipo de Apurímac que jugará la máxima categoría del balompié nacional. Y pasando a la Liga Femenina,
Universitario de Deportes también conquistó el fútbol femenino tras salir campeonas de la liga al derrotar en las finales a Alianza Lima. Con sus polémicas, tras suspensión de algunas jugadoras y todo lo que rodea la rivalidad entre estos clubes, pero cierto es que dio un justo ganador. Esto hizo que la U clasificase a la Copa Libertadores Femenina Colombia 2023, que no es un torneo como se realiza en el fútbol masculino, no se juega a lo largo del año, sino que se disputa a finales de la temporada con todos los campeones de cada país. La cosa es que el cuadro crema compartió grupo con la Universidad de Chile, Olimpia de Paraguay y Santa Fe de Bogotá, que ¿quién lo diría? Este año se enfrentaron también en el fútbol femenino. Pero lamentablemente no les fue nada bien, pues se acabaron últimas de grupo. Y por último, pero no menos importante, el torneo de reservas, donde Universitario estuvo a nada de conquistar todo el fútbol peruano tal y como hizo Alianza Lima en 2022. Pero Sporting Cristal dio el golpe y venció en las finales a la U para hacerse con su cuarto título en esta categoría o torneo, y de paso clasificar a la Copa Libertadores Sub-20 del 2024, que se disputará en marzo y con rivales aún por definir para los celestes. También podemos resaltar lo sucedido en la Copa Perú de este año, edición rodeada de varias polémicas, como siempre este torneo de fútbol macho como se considera, que ya no contó con el ascenso directo a la Liga 1 para el campeón como se vino dando estos últimos años, sino que aquellos 4 que clasificasen a las semifinales de la etapa nacional automáticamente ascenderían a la Liga 2 del 2024. Estos 4 clubes, siendo el Fútbol Club San Marcos de Ancash, el ADA de Jaén, la Universidad de Savallejo de Moquegua, una de las filiales que el Club Poeta tiene repartidas por el país, y finalmente el polémico Juan Pablo II de Chunguyape, equipo cuya presidenta es la esposa del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Así que ya más o menos saben de qué va la cosa, con varias polémicas que rodearon al equipo de Juan Pablo a partir de los 16avos de final de la Copa Perú, mismas que por el tiempo no mencionaré a detalle, pero la que quizás sea la más recordada es la del duelo contra los Diablos Rojos de Juliaca por los cuartos de final. Pues a partir de esta instancia a la federación se le ocurrió cambiar las reglas del torneo, haciendo que lo que quedase de campeonato se disputase en Lima y a partido único, y ya no en provincias a doble partido. Esto claramente perjudicando al equipo juliaqueño por su exigente localía. Es así como el equipo ya llamado por algunos lados, el equipo de Agustín Lozano, disputará la Liga 2 de 2024. Pero esta es solo una raya más al tigre para el corrupto de la Videna, porque a lo largo de este año también fue criticadísimo por muchas cosas. Primero lo deportivo, hacer que Antonio García Páez deje el cargo de gerente general de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, la elección de Juan Reynoso como nuevo entrenador, el no haber hecho absolutamente nada por renovar a Ricardo Gareca, la guerra por los derechos televisivos, las investigaciones que tiene abiertas por pertenecer a una organización criminal, corrupción, mal uso de fondos públicos y puedo seguir con un montón de cosas más, pero lo dejo allí. Pero volviendo a la Copa Perú, se empezó a rumorear que esta podría desaparecer. Esto por la creación de la Liga 3 semiprofesional del fútbol peruano, iniciativa de la Federación con la finalidad de hacer que la transición a la Liga 2 sea la más gradual y sólida posible, para evitar básicamente que equipos que no estén preparados deportivo económicamente para jugar profesionalmente terminen desapareciendo o andando en los suburbios, como el moribundo Alfonso Ugarte o el perdido Deportivo Yacuabamba. Se habla de que estaría formada por 20 equipos, los primeros 12 los que quedaron del quinto a 16º puesto en la Copa Perú 2023, y los otros 8 serían los campeones y subcampeones de los torneos macro regionales de las zonas norte, centro, sur y oriente. Así que veremos si esto llega a concretarse y sobre todo si logra mantenerse. Y con respecto a la Copa Perú, solo se dijo que se mantendría como una competición de cuarto orden detrás de la Liga 3, aún para clubes amateurs. Y ya para finalizar este resumen, hablemos de la selección peruana sub-23, asumida por el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación, José Guillermo de Solar. El mismo confesando que además de este cargo que observa a las selecciones sub-20, sub-17 y sub-15, fue contratado también para asumir el cargo de la sub-20 de cara al 2025. Pero que el mismo Juan Reynoso, cuando aún dirigía la selección mayor, le pidió que se encargase de la sub-23, porque ninguno del cuerpo técnico podía hacerlo al estar enfocados en las eliminatorias. Este pedido de Reynoso fue respaldado primero por Juan Carlos Oblitas y finalmente por Agustín Lozano, con tal de no descuidar lo que ya estaban haciendo. Así asumió el cargo de la selección sub-23 de cara al torneo preolímpico de Venezuela en enero de 2024, que dará 2 cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera, la bicolor quedó ubicada en el grupo B con Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Pero el punto aquí es que
Además de cargar con el peso de que solemos hacer campañas discretas en estos torneos, tendríamos que jugar este campeonato con media convocatoria de futbolistas de 17 y 18 años. Esto tras la negativa de los clubes profesionales de ceder a sus futbolistas. El mismo Chemo lo había confesado. Justamente esta lamentable actitud de los equipos de la primera división también fue criticada por Chemo, como les dije antes, al mencionar que uno de los planes de trabajo que tendría la Federación Peruana de Fútbol para la formación de jugadores es de llevarse a Lima a los mejores chicos de las canteras de los clubes profesionales y también otros que se encuentren en todo el país, para que refuercen el trabajo que hacen y entrenen ahí para completar su formación. En pocas palabras, hacer la chamba a los equipos como él mencionó. Lo que quiere Chemo en estas categorías menores es buscar el talento en bruto de todos los rincones del país de 13 o 14 años para darle la formación adecuada y de algún modo hacer que compita mejor a nivel profesional en un futuro, porque ellos aún están a tiempo de fortalecerse físicamente y todo lo demás. Así como él ve el contar con media convocatoria de los jugadores sub-18 como una forma de construir la base de la selección peruana sub-20 del año 2025. Jugamos unos amistosos de preparación, los últimos en diciembre, empate a 1 y derrota 3-1 ante Colombia, y una victoria 4-0 ante Bolivia en Videna y un empate a 1 de un partido que se suspendió. Se habla de gestionar otro partido más preparatorio, pero lo cierto es que así se viene acomodando más o menos esta selección sub-23, que va con la consigna de hacer un papel decente en este torneo, no tanto clasificar porque solo lo hacen 2 de 10, por lo que lo vuelve muy improbable, pero sí a tratar de no volver a ser los peores del campeonato. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, el último del 2023, donde pudimos hacer un resumen de todo lo que pasó en el fútbol peruano en este año que está por terminarse, y no hay mucho más que decir. Agradecer a todos los que se quedaron hasta el final escuchándome todo este rato, también agradecer a todos los que se suscribieron en este tiempo, el canal ya que va a cumplir casi un año. También aprovecho para desearles un buen 2024, que cumplan todas sus metas, que todo lo que pasa en el fútbol peruano este nuevo año sea para bien. La fe siempre está ahí de que eso suceda. También en mi caso estoy terminando un año de bastante aprendizaje y me he planteado la misión de traer contenido con mayor frecuencia para el 2024. Analizar más cosas, sobre todo hacer que esta cosa reviva. Así que sin nada más que añadir, me despido desde que el fútbol nos vuelva a convocar. Hasta pronto y feliz año nuevo a todos.